Cervantes, el juego del mundo. Sabemos más acerca de Cervantes, el hombre, que acerca de Shakespeare, y sin duda hay mucho más que saber de él, pues su vida fue intensa y difícil y heroica. Shakespeare tuvo un inmenso éxito como dramaturgo y murió en la abundancia, viendo cumplidas todas sus ambiciones sociales, tampoco excesivas. A pesar de la popularidad de Don Quijote, Cervantes no recibió derecho de autor y disfrutó de escasa suerte con sus mecenas. Pocas ambiciones tuvo aparte de mantener a su familia y fracasó como dramaturgo. No estaba dotado para la poesía, sí para escribir Don Quijote. Contemporáneo de Shakespeare, murieron, se cree, el mismo día. Tiene en común con él la universalidad de su genio y posiblemente sea el único par de Dante y Shakespeare en el canon occidental. Se le considera en conjunción con Shakespeare y Montaigne porque los tres son escritores sapiensales. No hay un cuarto tan cuerdo, morigerato y amable hasta Molière. Y de algún modo fue como de Montaigne revivido, aunque en otro género. En cierto sentido, solo Cervantes y Shakespeare ocupan la más alta eminencia. No se les puede superar porque siempre van por delante de uno. Al enfrentarse a la fuerza de Don Quijote, el lector nunca se ve denigrado, solo realzado, cosa que muchas veces no ocurre durante la lectura de Dante, Milton o Jonathan Swift, cuyo cuento de una barrica siempre me ha impresionado como la mejor prosa desde Shakespeare, aunque no deje de hacerme reproches. Tampoco ocurre en el caso de Kafka, el escritor central de nuestros caos. Shakespeare es de nuevo, el más parecido a Cervantes. Nos nutrimos de la casi infinita capacidad para la indiferencia del dramaturgo. Aunque Cervantes siempre se muestra cauteloso a la hora de aparecer como un buen católico, no leemos Don Quijote como si fuera una obra devota. Es de presumir que Cervantes fue cristiano viejo, no descendiente de judíos conversos y nuevos cristianos, aunque tampoco podemos estar seguros de sus orígenes, al igual que no podemos conjeturar con precisión cuáles eran sus opiniones. Caracterizar sus ironías es una tarea imposible, pasarlas por alto también es imposible. A pesar de su heroica acción en la guerra, perdió para siempre el uso de la mano izquierda en la importante batalla de Lepanto contra los turcos. Cervantes tenía que irse con mucho ojo con la Contrarreforma y la Inquisición. Los aires del loco de Don Quijote le garantizan, y también a Cervantes, una suerte de patente de bufón parecida a la del bufón del Rey Lear, una obra representada simultáneamente a la publicación de la primera parte de Don Quijote. Casi, con toda seguridad, Cervantes fue un seguidor de Erasmus, el humanista holandés, cuyos textos sobre la interioridad cristiana se dirigían en gran medida a los conversos atrapados entre el judaísmo que se habían visto obligados a abandonar y un sistema cristiano que les convertía en ciudadanos de segunda clase. Entre los ancestros de Cervantes se contaban numerosos médicos, una profesión popular entre los judíos españoles antes de la expulsión y la conversión forzada en 1492. Un siglo después, Cervantes parece un tanto atormentado por ese horrible año que tanto daño hizo a judíos y moros, así como el bienestar económico y social de España. No hay dos lectores que den la impresión de haber leído el mismo Quijote, y los críticos más distinguidos todavía no han conseguido ponerse de acuerdo en los aspectos fundamentales del libro. Erich Auerbach consideraba que no tenía rival en la representación de la realidad ordinaria como una alegría continua. Tras acabar de releer el Quijote, parpadeo ante mi incapacidad para encontrar lo que Auerbach denominaba una alegría tan universal, tan ramificada y al mismo tiempo tan exenta de crítica y de problemática. Los términos simbólicos y trágicos, aun cuando se utilicen para clasificar la locura del héroe, le parecen falsos a Auerbach. Contra esa afirmación emplazo al más agudo y quijotesco de todos los antagonistas críticos, el vasco Miguel de Unamuno, cuyo sentido trágico de la vida se fundamentaba en su íntima relación con la obra maestra de Cervantes, que para Unamuno reemplazaba la Biblia como la auténtica sagrada escritura española. Nuestro señor Don Quijote le llamaba Unamuno, kafkiano antes de Kafka, debido a que su locura procede de una fe en lo que Kafka iba a denominar indestructibilidad. El caballero de la triste figura de Unamuno busca la supervivencia y su única locura es una cruzada contra la muerte. Grande fue la locura de Don Quijote, y fue grande porque la raíz de la que brotaba era grande. El inextinguible anhelo por sobrevivir, fuente de las más extravagantes locuras y de los actos más heroicos. En su opinión, la locura de Don Quijote es un rechazo a la
manifestación de lo que Freud denominaba ardua realidad, o principio de realidad. Cuando Don Quijote se reconcilia con la necesidad de morir, no tarda en hacerlo, regresando de este modo al cristianismo de los visionarios españoles, y no solo Unamuno concebida como un culto a la muerte. Para Unamuno, la alegría del libro pertenece solo a Sancho Panza, que purga su daimon de Don Quijote y de este modo sigue gustosamente al triste caballero a través de cada extravagante desgracia. Esta lectura está muy cerca de la extraordinaria parábola de Kafka, La verdad sobre Sancho Panza, en la que es Sancho quien ha devorado todos los libros de caballería, hasta que su demonio imaginario personificado en Don Quijote sale rumbo a sus aventuras con Sancho detrás. Quizá Kafka estaba convirtiendo Don Quijote en un largo y bastante agrio chiste judío, pero también puede que eso sea más fiel al libro que leerlo con la simple alegría con lo que hace Auerbach. Probablemente solo Hamlet da pie a tan variadas interpretaciones como Don Quijote. Nadie de entre nosotros puede purgar a Hamlet de sus intérpretes románticos, y Don Quijote ha inspirado escuelas de crítica romántica tan numerosas como contumaces, y también libres ensayos que se oponen a la supuesta idealización del protagonista de Cervantes. Los románticos, yo incluido, ven a Don Quijote como un héroe, no como un loco. Se niegan a leer el libro principalmente como una sátira y encuentran en el libro una actitud metafísica o visionaria en relación con el afán aventurero de Don Quijote que hace que la influencia cervantina de Moby Dick parezca completamente natural. Desde el filósofo y crítico alemán Schelling en 1802 hasta el musical de Broadway El hombre de la Mancha en 1966, ha habido una continua exaltación de esa búsqueda de un sueño supuestamente imposible. Los novelistas han sido los principales oponentes de esta hipótesis de Don Quijote. Entre los copiosos admiradores incluyen Fielding, Smollett y Sterne en Inglaterra, Goethe y Thomas Mann en Alemania, Stendhal y Flaubert en Francia, Melville y Mark Twain en los Estados Unidos y casi todos los escritores modernos hispanoamericanos. Dostoyevsky, que podría parecer el menos cervantino de los escritores, insistía en que el príncipe Mifkin, del idiota, estaba moldeado a imitación de Don Quijote, puesto que muchos le conceden al extraordinario experimento de Cervantes el honor de haber inventado la novela, en oposición a la narrativa picaresca. La devoción de tantos novelistas posteriores resulta perfectamente comprensible, pero las enormes pasiones desesperadas por el libro en Stendhal y Flaubert principalmente son extraordinarios tributos a este gran logro literario. Yo mismo gravité hacia la órbita de Unamuno cuando leí Don Quijote, pues para mí el núcleo del libro es el descubrimiento y celebración de la individualidad heroica, tanto en Don Quijote como en Sancho. Unamuno, de manera bastante perversa, preferiría a Don Quijote a Cervantes, pero ahí me niego a seguirle, pues ningún escritor ha establecido una relación más íntima con su protagonista que Cervantes. Ojalá pudiésemos saber lo que el propio Shakespeare pensaba de su Hamlet. Casi demasiado bien sabemos cómo Don Quijote influyó en Cervantes, aun cuando dicha información nos haya llegado a menudo de un modo indirecto. Cervantes inventó infinitas maneras de interrumpir su propia narrativa para obligar a que fuera el lector quien contara la historia en lugar del cauteloso autor. Los astutos pérfidos encantadores que supuestamente trabajan sin cesar para frustrar al magnífico e indominable Don Quijote son también utilizados para convertir en lectores activos. Don Quijote supone que los hechiceros existen y Cervantes, con gran sentido práctico, comprende que son componentes cruciales de su lenguaje. Todo se transforma a través de encantamientos, reitera el lamento quijotesco, y el pérfido hechicero es el propio Cervantes. Cada personaje ha leído su propia historia y la de los demás, y bastante de la segunda parte de la novela se trata de las reacciones suscitadas por la lectura de la primera. Se educa al lector para que con su reacción sea mucho menos inocente, aunque Don Quijote se niegue tercamente a aprender, pero ese rechazo tiene más que ver con su propia locura que con el hecho de que los libros de caballería le han enloquecido no sean más que pura ficción. Don Quijote y Cervantes evolucionan juntos hacia un nuevo tipo de dialéctica literaria, una dialéctica que alternativamente proclama la fuerza y la vanidad de la narrativa en relación con los acontecimientos reales. Incluso
A medida que Don Quijote en la primera parte llega a comprender gradualmente las limitaciones de la ficción, del mismo modo Cervantes crece en su orgullo como autor y en la satisfacción particular de haber inventado a Don Quijote y a Sancho.